Bien, actualización de la UEFI BIOS, decir que, bueno, que puede ocurrir que el firmware de la UEFI BIOS pues, no está actualizado porque aparece una nueva versión. Esta nueva versión normalmente va a ser para corregir el soporte hacia algunos nuevos tipos de tecnologías que pueda incorporar la placa base o algún dispositivo que se conecte al slot de expansión PCI Express o algún otro slot o algún otro conector. Entonces UEFI debe actualizarse a esa nueva tecnología y si conectamos, ya digo, un hardware adicional puede ser que no funcione si la UEFI no está actualizada. Y conectemos una tarjeta PCI Express y resulta que no nos funciona. ¿Por qué? Porque UEFI BIOS no está actualizado. Entonces, esto puede ser que sea necesario en esa situación, también por temas de seguridad, que se detecta algún tipo de problema de seguridad que puede tener nuestra UEFI, que pueda entrar algún malware, algún virus, que eso puede darse. Entonces, para corregirlo, pues pueden recomendarnos la actualización de la UEFI BIOS. El UEFI BIOS, la actualización de UEFI BIOS suele ser un proceso delicado porque si no se hace bien de un tirón, digamos, si por lo que sea en un momento de la actualización se interrumpe y se queda a medias, puede ser que nos deje inaccesible luego el sistema UEFI BIOS, el setup, el interfaz de la UEFI BIOS se quede inaccesible. Y esto es un problema importante, pues puesto que puede significar que no podamos arrancar el equipo. Y no suele tener una solución fácil. Entonces, el hecho de, bueno, hasta el punto de a veces alguna placa base quedarse inservible por este motivo. Entonces, la cuestión de actualizar la UEFI BIOS es un proceso, como digo aquí, que conlleva riesgo. Entonces, tenemos que estar seguros que la actualización es útil para nuestro equipo. Si no es necesario, pues no se suele recomendar actualizar la UEFI BIOS, puesto que, bueno, va a funcionar la placa, funciona todo, salvo en esos casos que tengamos un dispositivo adicional hardware que no nos funcione y requiera, pues lo haríamos. No significa, a ver, no es un tema de que nos vaya a generar sí o sí un problema. No tiene por qué pasar nada, es una actualización muy segura, los interfaces UEFI funcionan muy bien, actualizas y no hay ningún problema, no suele durar mucho, es cuestión de unos segundos. Pero ya digo, es algo que debáis hacer cada 3 meses, 6 meses, que siempre que salga una versión, no. ¿Cuándo lo haréis? Únicamente cuando la versión lo sea imprescindible. Si no, aunque aparezca una versión nueva, no se actualiza la BIOS, no es necesario. Bueno, ¿qué tenéis que tener en cuenta a la hora de actualizar? Los pasos que hay que seguir. Bueno, pues ¿cómo se actualiza? Normalmente hay un procedimiento estándar, aunque hay que tener claro que para actualizar este firmware, este programa de la UEFI BIOS, cada fabricante puede tener sus particularidades, entonces siempre debemos consultar el manual, eso es imprescindible, nunca dejar de consultar el manual. Bueno, ¿qué pasos se deben seguir al actualizar el firmware de la UEFI BIOS? Aquí los tenéis detallados de forma general, ¿no? Esto que aparece aquí. Ya digo que de forma específica para cada fabricante debéis estar atento pues, a las instrucciones del manual. Bueno, lo importante es comprobar la marca y modelo de la placa base y la versión actual de la UEFI BIOS que tiene instalada. Esto lo podéis hacer accediendo a la interfaz de la UEFI BIOS y apuntar la versión que tenéis de UEFI BIOS con la marca y modelo de la placa base, ya lo tenéis también. O desde Windows hay un comando que es el msinfo32, que también os va a dar la marca y modelo de la placa y la versión actual de la UEFI BIOS. msinfo32, si vais al navegador, pues, bueno, yo os voy a mostrar el navegador, no voy a arrancar ahora esa aplicación. En Windows 10, por ejemplo, veis algunas imágenes de la aplicación, pues es una aplicación que os mostrará ventanas de este tipo, donde, bueno, pues os da información del BIOS version. Aquí tenéis, por ejemplo, Dell Company y tal, la versión 2.6, trabaja en modo legacy. Es una aplicación sobre Windows que os va a dar esa información sin necesidad de entrar en la BIOS, ¿no? en el setup de la BIOS. Bien, pues msinfo lo podéis lanzar, os dará esa información. A ver.
Otro que, bueno, una vez sabéis la versión que tenéis de la BIOS, pues tendréis que ir al fabricante del equipo, de la placa base y comprobar que existe una versión nueva. Es decir, sabemos ya, vamos a la fabricante, a Dell, HP, Asus, MSI, quien sea, y entramos en la sección de instalar, de descargar, drivers, actualizaciones, etcétera. Por ejemplo, voy a mostraros en Asus. Si accedéis a Asus, suele tener para support la sección de soporte. Bueno, aquí vais sobre con mira, drivers en manuals, download center, firmware, ahí ya te lo estaba diciendo. Pues ponéis el modelo, el tipo de producto, pues motherboard, en fin, a ver que se me ha ido para abajo. ATX motherboard, modelo, la Z3 a ver, modelo que aparece en el Prime, bueno, pues por ejemplo esta, y aquí dice driver en utility, en esta sección. Driver en utility. Bueno, a ver, SelectOS. Bueno, BIOS en firmware, ahí tenéis, BIOS en firmware, bueno, ya de todas formas lo tenía debajo también. Tenemos la versión 1405, es la última, que del 26 del 11 del 2019. Entonces tenéis que compararla con la que tenéis vosotros. Improve System Performance, mejora el rendimiento del sistema. Bueno, pues la verdad que habría que informarse más, no veo mucha mejora el rendimiento del sistema, pues bueno, habría que buscar un poco hasta qué punto real eso nos puede mejorar. Pero bueno, descargaríamos ahí y ya tendríamos el firmware de la BIOS para actualizar. Ese sería descargarnos ese fichero. Ese fichero lo que hay que hacer es, bueno, aquí os digo, comprobar qué características o mejoras añade y decidir si se actualiza o no en función de los cambios. Es decir, habría que hacer una búsqueda de cierta profundidad para conocer bien ese firmware que mejora, ¿no? Descargar la nueva versión si se recomienda actualizar y poner un pendrive. Normalmente se utiliza un pendrive formateado FAT32, sistema de ficheros FAT32, y sin ningún vacío, y ahí metemos lo que nos descarguemos de firmware, ¿no? Puede ser que sea un zip y habrá que descomprimir y meterlo todo en el pendrive. Arrancar el equipo, a continuación entrar de nuevo en la interfaz de la UEFI BIOS. Entraríamos en la UEFI BIOS y ahí hay que seguir los pasos que cada UEFI BIOS tienen para hacer el upgrade que se llama en inglés, el upgrade de la firmware, la actualización, que suele ser, pues Asus tiene la Z-Flash, Gigabyte tiene en otro sitio la sección. Bueno, pues ahí se siguen los pasos, se detecta el pendrive, nos pedirá seleccionar el fichero y él lo carga, la nueva versión. Normalmente la instalación será correcta y habrá que reiniciar y todo ok. Os he puesto unos vídeos donde podéis ver ejemplos con distintas placas bases de cómo se hace. Bueno, aquí tenéis unas imágenes, en definitiva, aquí tenés Asus Z-Flash 3 Utility, en Asus, en M6 Update BIOS, en Gigabyte también Update BIOS y os veis que viene con el pendrive dibujado. Eso es en la BIOS, pues cargáis el pendrive y se actualiza.